¿La jubilación es realmente el descanso que imaginamos o puede convertirse en el inicio de un declive que no vimos venir? Durante años nos han vendido la idea de que retirarse es la meta, trabajar duro, ahorrar lo suficiente y llegado el momento descansar. Pero ¿qué pasa cuando el descanso se convierte en rutina vacía? Cuando la falta de estructura, de interacción social y de estímulos mentales empieza a cobrarnos factura. Hoy sabemos con evidencia científica que jubilarse sin un plan claro puede acelerar el deterioro cognitivo y aumentar el riesgo de depresión. La memoria, la agilidad mental, incluso el estado de ánimo pueden verse comprometidos cuando dejamos de ejercitar nuestro cerebro día a día. Pero no todo está perdido. La jubilación también puede ser una etapa de crecimiento si la abordamos con intención. Voluntariado, pasatiempos retadores, clubes de lectura, espacios de conversación significativa, todo eso puede marcar la diferencia. Porque la clave no está solo en dejar de trabajar, sino en seguir conectados con algo que nos rete, que nos motive, que nos dé sentido. Así que te pregunto, ¿estás planeando tu jubilación más allá del tema económico o simplemente estás contando los años para salir corriendo? Think Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 6 de mayo y yo soy Rogelio Segovia y estamos de regreso después de unas semanas de pausa. Semana Santa, Pascua y una semana adicional para recargar energía y preparar nuestro episodio. Y en este breve receso, el mundo no se detuvo definitivamente. Al contrario, han ocurrido hechos significativos en el plano laboral, económico y geopolítico que no podemos ignorar. En México, una de las notas relevantes y que más adelante Yeshua lo va a platicar, el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, anunció una propuesta para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas con 2 días de descanso por semana como parte de una transición gradual hacia el año 2030. En el plano internacional se continuó la discusión de los aranceles, muchas tensiones militares y declaraciones polémicas entre Estados Unidos y México, sobre todo en los últimos días, donde la presidenta Sheinbaum rechazó de forma categórica que hubiera algún tipo de intervención militar por parte de Estados Unidos en nuestro país. Por supuesto que también vivimos el colapso bursátil del 2 de abril. Todavía alcanzamos a hablar algo de esto antes del periodo vacacional y cuyos efectos siguen dando de qué hablar. Y sin duda, la noticia más trascendente y conmovedora fue el fallecimiento del Papa Francisco el pasado 21 de abril. Su muerte marca un momento clave para la Iglesia Católica, con al menos 8 cardenales considerados papables. Entre ellos están Pietro Parolin y Luis Antonio Tagle. Bueno, con todo este panorama, arrancamos el episodio del día de hoy, martes 6 de mayo. Me da mucho gusto que estemos nuevamente en este espacio. Situación de negocios actual. En el mundo de los negocios, la inteligencia artificial sigue desafiando nuestras nociones de ética y productividad. Te cuento que un joven surcoreano suspendido por crear una herramienta para hacer trampa en exámenes, suspendido de su universidad, acaba de levantar más de $5 millones para escalar su invento globalmente. La herramienta, basada en inteligencia artificial, permite asistir a usuarios en evaluaciones y entrevistas sin ser detectada. La discusión ya no es si la inteligencia artificial debe usarse, sino cómo adaptamos nuestros sistemas a su uso inevitable. ¿Es esto una amenaza o simplemente es la nueva calculadora, la calculadora que usábamos en los años 70, 80? Quizás simplemente se trate de una nueva herramienta. Bueno, de esto y más nos hablará Isca González, consultora internacional en talento. Adelante, Isca. Fue suspendido de la universidad por crear una herramienta para hacer trampa.
y ahora ha levantado $5.3 millones para expandirla globalmente. Choning Lee desarrolló una ventana de navegador oculta que utiliza inteligencia artificial y que no puede ser detectada durante exámenes, entrevistas laborales, llamadas comerciales o, como dice él, en todo. Lo que comentan es que es una especie de calculadora moderna, o sea, que están utilizando la inteligencia artificial para ayudar a las personas a prepararse en tiempo real. Esto, del otro lado, para las empresas es enfrentar un fraude por parte de los candidatos puntualmente en el momento de la entrevista laboral, porque estamos en un momento donde ya es prácticamente imposible detener las entrevistas virtuales. Hace 10 años era todo lo contrario, entrevistas presenciales 100% y era muy raro tener la entrevista virtual. Pero hoy, a la velocidad a la que se están desarrollando los negocios, los proyectos y con la posibilidad del trabajo remoto a nivel internacional, las videoentrevistas son ya algo del día a día. Entonces, lo interesante de esto que estamos viviendo es, por un lado, las empresas que no están agilizando sus procesos ni transformándolos en materia de reclutamiento y selección para enfrentar temas como estos que son fraudes, cuando además los candidatos tienen esta presión por conseguir empleo donde, lejos de que un proceso sea claro, transparente, definido, estructurado, ágil, son complejos. Entonces, de ninguna manera se justifica que esto exista, pero ya es una realidad. La empresa, por cierto, se llama Cluely y, como dato adicional visto también en LinkedIn, esta semana están contratando. Publicó su CEO que están buscando 50 interns en San Francisco para trabajar durante esta etapa del verano tiempo completo. Acá en Estados Unidos es muy normal, súper común que los estudiantes, por el periodo de vacaciones que tienen en el verano, busquen un proyecto. Pues ellos están pagando $50 por hora full time para interns. Eso sí, aunque es una plataforma que vende todo para hacer trampa, una de las líneas que está en su publicación dice: "If you underperform, you will be fired and replaced immediately. There will be no breathing room and no time for mistakes." Entonces, tienes que ser perfecto, tienes que ser honesto para trabajar en una empresa que hace trampa. Amigos, el momento que estamos viviendo con la inteligencia artificial nos recuerda la importancia de trabajar en procesos reales, ágiles, pero sobre todo humanos de verdad. Economía. Hablemos de temas económicos y vamos a empezar con lo que ha sucedido en México, específicamente con el Producto Interno Bruto. Y buenas noticias, aparentemente México evitó una recesión técnica al crecer 0.2% en el primer trimestre de este 2025, impulsado por el aumento del 8.1% en sector agrícola. Sin embargo, la industria cayó 0.3% y los servicios se estancaron, reflejando una recuperación frágil. Hablando también temas de inflación, la inflación anual se ubicó en 3.8% en marzo, con una ligera alza respecto a febrero. Las expectativas para fin de año se mantienen dentro del rango objetivo del Banco de México, aunque persisten riesgos por tensiones comerciales. También tenemos datos de empleo, ya que la tasa de desempleo aumentó a 8.7% en el trimestre que terminó en marzo, debido sobre todo a pérdidas estacionales de empleo y una mayor participación laboral. Se requiere dinamismo en el sector privado para revertir esta tendencia, y las perspectivas de crecimiento, específicamente del Fondo Monetario Internacional, proyectan una contracción del PIB de nuestro país de 0.3% para 2025, citando debilidad económica y aranceles de Estados Unidos. El gobierno mexicano discrepa, estimando un crecimiento entre 1.5 y 2.3% basado en su plan económico. Lo cierto es que, al parecer, y según coinciden muchos economistas, estamos más cercano de la proyección que está haciendo el Fondo Monetario Internacional. Y finalmente, hablando de nuestro país de México, medidas económicas para estimular la economía, el gobierno las anunció recientemente, como aumentar el contenido nacional en compras públicas y reducir importaciones manufactureras, buscando generar 700,000 empleos anuales y evitar una recesión. Esto es el panorama económico global en nuestro país, en México.
¿Y qué ha pasado en términos y en temas económicos en Estados Unidos? Bueno, empecemos también con Producto Interno Bruto, pero ahora de aquel país. Y te cuento que la economía de Estados Unidos se contrajo un 0.3% en el primer trimestre, afectada por un aumento en las importaciones previo, sí, por supuesto, a la implementación de nuevos aranceles, lo que generó el mayor déficit comercial en años. Temas de empleo tuvieron buenas noticias en aquel país. En abril se añadieron 177,000 empleos, superando las expectativas, aunque el crecimiento se desaceleró respecto a marzo. La tasa de desempleo se mantuvo en 4.2%, con sectores como salud y transporte liderando las contrataciones, aunque me queda claro que son términos y temas totalmente diferentes. Nada más veamos tasa de desempleo en Estados Unidos, 4.2%, y ahorita hace unos momentos decíamos que aquí en nuestro país está en el 8.7%. Hablemos también de la inflación en aquel país, un tema recurrente que de hecho fue un gran tema político y uno de los motores del triunfo de Donald Trump. Y la inflación anual en aquel país se ubicó en 2.4% en marzo, su nivel más bajo desde febrero de 2021. Sin embargo, se anticipa un repunte en los próximos meses debido a los nuevos aranceles y las perspectivas económicas de aquel país. También, hablando del Fondo Monetario Internacional, redujo su pronóstico de crecimiento para Estados Unidos a 1.4%. Y sí, todos estos causales son los efectos negativos de los aranceles y una posible recesión. La posibilidad o probabilidad de una recesión en los Estados Unidos se estima en un 45%. Y finalmente, temas de política económica. Ya ven que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos ha tenido diferendos bastante agrios con el presidente de aquel país, Donald Trump. Bueno, la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés entre 4.25% y 4.50%, adoptando una postura cautelosa ante las presiones inflacionarias derivadas de las políticas comerciales, y que esto fue lo que hizo enojar, pero muchísimo, al señor Donald Trump. Estos son los temas económicos de Estados Unidos. Talento. En un entorno laboral donde la inteligencia artificial ya es parte del día a día, lo escuchábamos hace unos momentos, el pensamiento crítico se posiciona como una de las habilidades más valiosas para los profesionales del presente y del futuro. Y aunque herramientas como ChatGPT permiten analizar datos, generar reportes e incluso proponer estrategias, lo que realmente marca la diferencia es la capacidad humana para cuestionar, contextualizar e interpretar los resultados. El día de hoy, trabajar con inteligencia artificial no significa delegar el pensamiento, sino elevarlo. Saber interactuar con la tecnología, refinar sus respuestas, desafiar sus límites y agregar nuestra perspectiva única es lo que transforma un producto promedio en uno significativo. Este enfoque cobra especial relevancia si consideramos lo que escuchamos hace unos momentos de Isca González, nuevas herramientas de inteligencia artificial que permiten hacer trampa en exámenes, entrevistas o llamadas comerciales, ya están siendo financiadas y escaladas globalmente. Claro, temas éticos, la línea entre asistencia legítima y el engaño se vuelve cada vez más delgada. Frente a esto, la respuesta definitivamente no es prohibir la tecnología, sino formar usuarios, líderes, colaboradores y estudiantes que sepan interactuar éticamente con ella. No basta con usar la inteligencia artificial. Hay que pensar con inteligencia artificial, pensar bien, pero sobre todo desde una perspectiva ética. ¿Cuál es la clave? Está en ver a la inteligencia artificial como una socia intelectual que potencia nuestras ideas, no como un reemplazo, porque si todos tenemos acceso a la misma tecnología, lo que nos distinguirá será cómo pensamos con ella. El talento del futuro no estará en dominar estas herramientas, sino en tener criterio para usarlas con responsabilidad. Y tú, te pregunto, ¿estás cultivando este criterio o solo aprendiendo a dar mejores prompts?
Cultura. Hablemos de un tema incómodo pero inevitable que abordó esta semana la revista The New Yorker. Hay asuntos en la vida que no estamos enfrentando y esto probablemente tenga mucho que ver con toda esta cuestión de cansancio mental, agotamiento y burnout. Y la verdad es que cuando nosotros dejamos de hacer ciertas cosas, ciertas tareas que vamos posponiendo y que no son pendientes triviales como responder un correo o cambiar una llanta, sino que son asuntos profundamente personales, complejos, emocionalmente cargados, ¿qué estamos haciendo? Cosas como vender la casa de un padre que ha fallecido, tomar una decisión médica por alguien que ya no puede decidir por sí mismo o convertir nuestra oficina en casa, en el cuarto de un hijo que está por llegar, son situaciones que nos exigen mucho más que tiempo o recursos. Nos exigen aceptar pérdidas, tomar decisiones difíciles, pero sobre todo hacernos responsables de las consecuencias. Todo esto, el dejarlo de hacer, el no enfrentar estos asuntos, y aquí sí quiero ser bien claro, no es simplemente procrastinación, es algo mucho más profundo, una forma de parálisis emocional que nos impide avanzar aunque lo deseemos. La filosofía le llama a esto acrasia, esa desconexión entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que en realidad terminamos haciendo. No es falta de voluntad, insisto, no es procrastinación, sino una tensión entre el deber y la emoción, entre el juicio racional y el miedo a errar. Enfrentar un problema así no es cuestión de una gran decisión. Es muchas veces un proceso lento, doloroso y lleno de dudas. Pero también es una prueba de carácter. Requiere persistencia, esfuerzo sostenido, la capacidad de convivir con el problema hasta conocerlo bien, hasta que deje de intimidarnos. Como decía un entrenador en el gimnasio, de acuerdo a este artículo de la revista The New Yorker, sigue empujando aunque no veas resultados, porque en algún momento ese peso se va a mover. Entonces, ¿qué pasa cuando dejamos de intentar resolver y empezamos simplemente a lidiar con las cosas? ¿Cuántas decisiones importantes seguimos postergando porque nos da miedo a lo que representan? Y sobre todo, ¿con qué problema estás conviviendo hoy sin enfrentarlo del todo? Que no se nos escape. Y ahora platiquemos de lo que mencionábamos al inicio de este episodio, una de las discusiones laborales más relevantes en México durante las últimas semanas ha sido la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Te decía que el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, anunció que esta transición se haría de forma paulatina de aquí al 2030, incluyendo 2 días de descanso obligatorios. La iniciativa, desde luego, que ha generado reacciones mixtas entre empresarios, sindicatos, cámaras y especialistas. Pero, ¿qué significa todo esto? Precisamente de esto nos habla el día de hoy Yeshua Gómez, Associate Partner de EY. Adelante, Yeshua. Bienvenidos a todos de vuelta otra vez al People Trends. Esta semana definitivamente tenemos que hablar de lo que se anunció el pasado 1 de mayo en el marco del Día del Trabajo en voz de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario del Trabajo Marat Bolaños. Fue el arranque formal del proceso para implementar la semana laboral de 40 horas en México. Sí, definitivamente ya se venía hablando y lo hemos platicado un chorro de veces acá en el People Trends, pero ahora se anunció con calendario, formato y enfoque y vale la pena tenerlo muy presente. Ojo, se anunció como que ya iba y como que ya estaba publicado y demás. No nos alarmemos. Quédate acá para escuchar qué fue lo que pasó. La presidenta anunció la instalación apenas de las mesas de diálogo a nivel nacional para discutir la reducción de la jornada laboral a 40 horas por semana. Estas mesas se van a llevar a cabo del 2 de junio al 7 de julio y convocarán a trabajadores, empresas, sindicatos, academias, escuelas y también a la sociedad civil. El objetivo es que esta reforma, como las otras del sexenio, se logre por consenso y no solo por decreto. Eso es lo que dicen, ¿no?
y se busca construir un modelo justo y eficaz que garantice un equilibrio entre productividad y bienestar. Ya hemos platicado un chorro lo que ha dicho la OCDE, lo que ha dicho la Organización Internacional del Trabajo con respecto a que México y los trabajadores en México son los que más trabajan en el mundo, pero no precisamente son los más productivos, ¿no? El compromiso del gobierno es que esta reducción sea gradual y llegue a su meta a más tardar en enero del 2030. Durante este evento se hizo también un repaso de los logros recientes en la política laboral. Por ejemplo, el salario mínimo, y presumieron que se duplicó y seguirá subiendo con la meta de alcanzar el equivalente a 2.5 canastas básicas. También se presumió la desaparición del outsourcing, destacada como un hito para el reconocimiento formal de miles de trabajadores. También la justicia laboral más pronta y expedita. Sí no sé de dónde lo están sacando, pero pues, presumieron estos nuevos tribunales y los mecanismos de conciliación. Y también pues la ya muy platicada reforma de plataformas digitales que va a entrar en vigor este 22 de junio. También se presumió que la Organización Internacional del Trabajo, según ellos dicen, reconoce a México como uno de los países con mayores avances laborales recientes. En fin, lo relevante de esta cápsula y lo que queremos compartir con ustedes es que la jornada laboral de 40 horas ya no es un si pasa o no pasa, sino cuándo y cómo va a pasar. Para todos los que nos escuchan, esto implica anticiparse y una vez más, lo hemos platicado bastante. Hay que revisar turnos, hay que revisar productividad, hay que revisar esquemas de trabajo y cultura organizacional, porque cuando llegue, que todo indica que sí va a llegar pronto, no va a haber margen para improvisar. Si bien es cierto, vamos a tener un tema gradual, pues esto va a empezar ya muy seguramente el próximo año. Además, es un buen momento para hacer este llamado a todo el sector patronal para levantar la voz con propuestas y no solo resistirse, sino ver cómo podemos trabajar para construir esta semana de 40 horas. Nos escuchamos la próxima semana. Bienvenidos todos de vuelta. Esperamos seguirnos escuchando en semanas próximas. Gracias por acompañarnos en el episodio número 80 de este martes 6 de mayo de People Trends, después de nuestro receso vacacional por Semana Santa. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Si quieres ponerte en contacto conmigo, contáctame a través de LinkedIn o en mi cuenta en la red X en @rogesegovia o hazlo directamente en mi correo electrónico rogelio@humanleader.mx. Yo soy Rogelio Segovia y nos escuchamos la siguiente semana.